Buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor por este tiempo que nos da de poder conectarnos nuevamente, poder bendecir su nombre, poder tener tiempo de oración y por supuesto tiempo para oír la voz de Dios. ¿Ah? Este es el primer, miércoles de este mes y doy gracias a Dios por ser el primer predicador del mes de febrero. Y vamos a compartir el mensaje de hoy que se encuentra en el Salmo 54. Espero que usted esté ahí en su hogar con su Biblia a mano y pueda seguirme en la lectura. Y dice así la palabra de Dios. Oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca. Porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. He aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen, ¿cierto?, mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es bueno, porque Él me ha librado de toda angustia, y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Este salmo es una oración, ¿ya?, de David. David, la mayoría de nosotros, ustedes conocen la historia de David, un muchacho, ¿cierto?, el hijo menor de Isaí, el cual fue elegido por Dios para ser el sucesor de Saúl, ¿ya?, del rey de Israel. David, en su, digamos, camino hacia la corona de Israel, no fue fácil. ¿Ah? Uno habrá pensado, bueno, si Dios lo eligió, ¿por qué le costó tanto, digamos, el camino? Es porque debemos entender algo, mis hermanos. Dios nos llama con un propósito, pero dentro de ese propósito también Dios se toma su tiempo para moldear nuestro carácter. ¿Ya? Eh, Dios se toma el tiempo para poder limar todas esas perezas, todo aquello que, digamos, eh, impedirían o también perturbarían los propósitos de Dios, ¿ah?, que Él tiene y para su pueblo, en este caso, David. David, en su caminar, él fue probado, ¿ya? Fue traicionado también, ¿ah? Fue puesto a pruebas difíciles, ¿ah? Tuvo que huir, digamos, fue perseguido, también era una víctima, digamos, en el cual atentaban contra su vida, ¿ah? Saúl quería matarle, ¿ya? Fue traicionado también por mucha gente, inclusive hasta por uno de sus hijos, ¿ya? Y así tantas otras cosas que podemos nombrar y que están escritos en las Sagradas Escrituras. Pero en esos momentos, ¿cierto?, de prueba, de persecución, es cuando nosotros debemos acudir a Dios. Y es lo que hizo David. David, cuando se encontraba, ¿cierto?, amenazado, ¿cierto?, de muerte, perseguido, él dice que elevó un clamor de oración al Señor y le dijo: oh Dios, sálvame, dice, por tu nombre. Mire que note este verso número 1. Primero, David parte reconociendo de que solamente Dios es el único que lo podía salvar. ¿Ah? David era un guerrero. David, ¿cierto?, era un soldado de los ejércitos del pueblo de Israel. ¿Ah? Era valiente, pero sin embargo, también la situación lo llevó a angustiarse, a estar triste, ¿ya? Y también preocupado. Pero él recobraba fuerza, ¿cómo cree usted? Buscando a Dios. Porque sabía de que Dios era el único que lo podía levantar, lo podía fortalecer. Dice el Salmo 37, dice que el hombre, ¿cierto?, una vez que cae, dice que Dios no lo dejará postrado, no lo dejará en el suelo, sino que Él extenderá su mano y lo va a levantar. Dios, en esta tarde, amado hermano, a lo mejor está pasando una prueba, a lo mejor está sufriendo una persecución, a lo mejor tiene una enfermedad, a lo mejor tiene un problema en su trabajo, a lo mejor tiene un problema con uno de sus hijos, a lo mejor tiene un problema a lo mejor con alguien de su familia, tantas otras cosas que se nos presentan en la vida. Si usted está angustiado,
pero dice la Escritura, mas no desesperado. ¿Y por qué? Porque podemos estar angustiados, pero tenemos la posibilidad de poder buscar el socorro de Dios. ¿Ah? Poder decirle, Señor, socórreme, Señor, sálvame. Tú eres el único que me puede ayudar. Y fíjese que David le agrega otra cosa. No solamente reconoce a Dios como su ayudador y el único que lo podía salvar, ¿cierto? Del peligro por el cual estaba pasando. Era, dice, sálvame por tu nombre. ¿Por qué le habrá dicho David, sálvame por tu nombre? Fíjese, mi hermano, hay una diferencia que, que nos distingue del resto de las personas, del mundo. Es que nosotros somos hijos de Dios, tenemos el sello del Espíritu Santo, tenemos la marca de Dios, es el distintivo. ¿Cómo nosotros mostramos al mundo que somos hijos de Dios? Por medio de nuestro testimonio, por medio cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar. Nosotros, ¿cierto?, llevamos el distintivo de Dios. Y nosotros muchas veces nos toca predicar a otras personas, hablarles de Dios cuando están pasando tiempos difíciles. ¿Ah? A nuestra familia, amistades, compañeros de trabajo, manifestamos que Dios es el único que nos puede ayudar y levantar de la prueba. ¿Cuántas veces usted ha hecho eso? O yo también he hecho eso, lo he hecho varias veces, ¿ya? Pero también, ¿cierto? Muchas veces nos toca a nosotros pasar situaciones difíciles. ¿Y cómo debemos enfrentarlo? De la misma forma que nosotros les predicamos a otros, ¿cierto? Confiando en el Señor. Y así también, como muchos saben, o a nuestro alrededor, saben que nosotros somos cristianos, lo mínimo que debemos hacer es justamente, lo primero, es refugiarse en el Señor. Y lo decimos, Señor, ayúdame porque soy tu hijo. ¿Ah? Porque soy tu hijo. Señor, sálvame por tu nombre, porque yo tengo tu distintivo, Señor. Tengo tu marca. Yo sé que eres un Dios poderoso, yo sé que tú no me vas a defraudar. Dios no defrauda a nadie, y menos, ¿cierto?, a un hijo. Nosotros somos sus hijos, Él es nuestro Padre. Dios va a estar con nosotros. Tenemos este distintivo. Y por ese distintivo, Dios siempre será con nosotros. ¿Ah? Dice que Él estará con nosotros hasta el fin de los tiempos. Le dice, la iglesia, ¿cierto?, tiene la marca de Dios. Y por ese sello, por esa garantía, Dios estará con nosotros para siempre. No por un momento, por un tiempo, sino que para siempre. Entonces, sálvame Dios, dice, por tu nombre. Y con tu poder, ¿cierto?, defiéndeme. Dios dice que Él es todopoderoso, ¿ya? No es poderoso, sino que es todo poder, todopoderoso. Para Dios no hay nada imposible. Un Dios que creó el cielo, que creó las estrellas, ¿cierto?, que creó la tierra, los mares y tantas cosas que hay en el vasto universo, Dios lo creó con el poder de su palabra. Un Dios que tiene el poder para traer de la muerte a vida, un Dios que tiene el poder sobre la naturaleza, un Dios que tiene el poder de abrir los mares, un Dios, ¿cierto?, que tiene el poder, ¿cierto?, de sanar cualquier enfermedad, de liberar, ¿cierto?, una persona angustiada, triste, una persona deprimida. Dios tiene el poder. Para Él no hay nada imposible. Por eso Él es todopoderoso. Nunca minimice a Dios, sino que expréselo tal cual es. Dios no necesita que coloquemos ni más ni menos de lo que Él es. Él es todopoderoso con todas sus letras y Él está dispuesto y ha dispuesto su gran poder también para librarnos a cada uno de nosotros. Por eso dice, con tu poder defiéndeme. Después dice, oh Dios, oye mi oración. La importancia de que Dios escuche nuestro clamor. ¿Usted cree que Dios no escucha? A veces, cuando estamos en problemas, pensamos que lo contrario, que Dios no nos escucha, pero Él sí nos escucha. El tema es que Dios va a responder en su tiempo, no en mi tiempo. A veces queremos una respuesta de Dios para ayer, pero sin embargo, Dios sabe cuándo actuar. Él es sabio, ¿ah? Él sabe lo que hace. Él inclina su oración siempre y cuando nosotros, ¿ya? ¿Cierto?, le reconozcamos, seamos humildes, ¿ya? Y también pidamos su voluntad, mis hermanos, su voluntad. Nosotros deseamos muchas cosas, pero siempre tenemos que manifestar, ¿cierto?, que Dios es soberano y que se haga su voluntad sobre la nuestra. Dios siempre va a hacer lo mejor. A lo mejor al principio no nos parece, pero con el tiempo nos daremos cuenta de que Dios, ¿cierto?,
hizo lo mejor. Entonces, tenemos que pedir bien, ¿ya? Y de la forma y la actitud correcta. Santiago nos habla, dice que pedís y no recibís, ¿ya? Porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Tenemos que saber pedir bien, con humildad, con sencillez y pidiendo la voluntad de Dios. Si lo que pedimos va a glorificar a Dios, va a glorificar su nombre, téngalo por seguro de que Dios, ¿cierto?, lo va a hacer y lo va a conceder. ¿Ah? Es muy importante que también podamos tener en cuenta la soberanía de Dios. Dice, escuchas las razones de mi boca. David, ¿cierto?, apelaba a que Dios inclinara su oído a su oración y también que le oyera las razones por qué estaba pidiendo que el Señor le ayudase. ¿Ah? Es importante conversar con Dios y exponerle nuestra vida, abrir nuestro corazón. Cuando David dice, escucha las razones de mi boca, es abrir el corazón a Dios, conversar con Dios como un amigo. ¿Ah? Poder decirle las cosas tal cual nosotros sentimos en nuestro corazón. Téngalo por seguro que Dios, estableceremos ese contacto, esa comunicación con Dios y Dios nos va a ministrar por medio de su Espíritu y de su palabra. Dice, porque extraños se han levantado contra mí. ¿Ya? A veces pasan cosas, mis hermanos, y no entendemos por qué, o de dónde viene, o por qué vino esto a nuestra vida. Nos pasa, mis hermanos. No somos de este mundo, pero estamos en este mundo. Tenemos que pasar, dice, muchas veces aflicciones. ¿Ah? Cristo lo dijo, ¿ah? En el mundo tendréis aflicciones. Muchas veces tenemos que pasar dificultades. Pero Pedro también dice, no asombréis, ¿ah? No nos asombréis de lo que nosotros vivamos en este mundo, ¿ya? Porque estaba escrito, pero sí tenemos la certeza de que Dios, tomado de la mano de Dios, ¿cierto?, saldremos adelante. Una cosa es pasar la prueba sin Dios y otra cosa muy diferente es pasar una prueba tomado de la mano del Dios Todopoderoso. Le aseguro que una es mejor que la otra, ¿ah? Tomarse de la mano de Dios. ¿Ya? Y dice, hombres violentos buscan mi vida. A lo mejor a usted, mis hermanos, hay envidiosos, digamos, que atentan contra usted, o a lo mejor hay una enfermedad, mis hermanos, o una dificultad que todos los días, ¿cierto?, la atormenta y no lo deja tranquilo. ¿Ah? Es un problema violento que trata de siempre de perturbar su mente. Pero aquí dice David y expresa, ¿cierto?, en su oración y le dice al Señor, hombres extraños se han levantado contra mí, hombres violentos buscan mi vida, no han, dicen, puesto a Dios delante de sí, ¿cierto? Aquellos extraños, ¿cierto?, que dice que no conocen a Dios, dice, se han levantado contra mí. He aquí, Dios es el que me ayuda. Nuevamente, David, ¿cierto?, reconoce de que Dios es su ayuda, ¿ya? De que Dios va a ser con él. El Señor está con los que sostienen, dice, mi vida. El Señor está con aquellos, ¿cierto?, que le buscan, con aquellos, ¿cierto?, que descansan en Él. Él devolverá el mal a mis enemigos. Córtalos por tu verdad. Dice, mía es la venganza, dice el Señor. ¿Ah? No nuestra. Si usted tiene un problema, déjeselo, presénteselo en las manos de Dios. Dios se encargará. Recuerde que tenemos el distintivo de Dios, la marca de Dios, del Espíritu Santo. Somos iglesia. Tenemos el nombre de Dios, ¿cierto?, escrito en nuestros corazones. Y el Señor, ¿cierto?, dará su paga, ¿cierto?, en el fin de los tiempos. No se preocupe por aquellos enemigos nuestros. A lo mejor siguen con una vida como normal. ¿Ah? A lo mejor hasta vemos que nuestros enemigos a veces son prosperados. Y muchas veces decimos, ¿por qué Dios si yo te sirvo? ¿Por qué el que hace tanto mal o me hace tanto mal sigue así? No se preocupe, porque todos comparecemos ante Dios, ¿ah?, ante el juicio. El tema es que nosotros, ¿cierto?, seremos apartados para salvación. Pero sin embargo, aquellos que han sacado a Dios de su vida y que están haciendo su voluntad, y es más, han estado, ¿cierto?, violentando o han estado, digamos, haciéndole daño a los hijos de Dios, Dios no se va a olvidar de eso. ¿Ah? Entrégale todo en la mano de Dios. Dice, córtalos por tu verdad. La palabra de Dios es la espada. No solamente tiene el poder, ¿cierto?, para poder cortar, sino que también el juicio. El juicio. Dice, voluntariamente sacrificaré a ti y alabaré tu nombre, Jehová, porque es bueno. A pesar de las dificultades, sigamos buscando a Dios, sigamos alabando el nombre del Señor. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas. ¿Cuántas veces hemos
entonado esa alabanza, ¿cierto? En la iglesia, cuando nos congregamos, ¿ah? Que cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas maravillosas. No nos cansemos de alabar a Dios en todo tiempo, ¿ah? Porque cuando hay alabanza, dice que algo pasa, ¿ah? Algo sucede, algo sucede. Dios, ¿cierto? Empieza a visitar nuestra vida, empieza a llenarnos de su presencia y nos empieza a fortalecer. Dice, porque voluntariamente sacrificaré a ti, alabaré tu nombre Jehová, porque Él es bueno, Dios es bueno. Dice, porque Él me ha librado de toda angustia. Fíjese, Dios nos libra no de algunas, sino que dice de todas las angustias, todas. ¿Ah? ¿Hay algo imposible para Dios? No lo hay. ¿Ah? Dice, y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Vemos una oración respondida. Mire qué tremendo. Recuerde, reconocer a Dios que Él es nuestra ayuda. Conversar, abrir nuestro corazón a Dios. Expresar lo que hay en nosotros. Reconocer de que solo Él es el que nos puede sacar, ¿cierto?, de donde estamos o de la angustia, de la tristeza que tenemos. Y confiar de que Él, ¿cierto?, es nuestro Dios. Y no dejemos de alabar y glorificar su nombre porque Él es bueno. Si seguimos esta guía que nos deja este clamor de este varón de David, ¿cierto? Veremos nuestras oraciones también respondidas en nuestras vidas. Dice, mis ojos han visto la ruina de mis enemigos, todos aquellos que atentaron contra la vida de David, contra hacerle mal, ¿cierto? A él, dice que Dios, ¿cierto?, peleó por David y le dio la victoria a este hombre. ¿Quiere que Dios le dé la victoria en esta noche? ¿Ah? Ante su dificultad, yo le invito a que oremos en esa dirección y que podamos también replicar esta guía que Dios nos ha dado para que podamos clamar a Dios, buscar su ayuda, ¿cierto? Buscar el sustento de Dios, reconocerlo en nuestra vida, de que solo Él puede librarnos. Que el Señor les bendiga y tengamos un tiempo de oración dando gracias a Él por su palabra.